Hola, buenos días. Bueno, pues nada, alumnos de segundo de la ESO. Si os parece, vamos a continuar con el temario y entonces hoy vamos a empezar la siguiente unidad que teníamos prevista después de haber acabado con el movimiento, que es que son las fuerzas. Entonces, si os parece, vamos a ir trabajando los contenidos como si estuviésemos en el aula. Vamos a ir viendo un PowerPoint. Eh, entonces esto lo vamos a grabar en un vídeo. En algunas de las diapositivas del PowerPoint aparece como veremos, aparece como un indicador que pone qué contenidos tienes que pasar al cuaderno. Entonces cuando aparezca el indicador que pone en tu cuaderno, pues esto lo copies en tu cuaderno para ir siguiendo el trabajo del cuaderno estos días. Y pues nada, vamos a empezar con la explicación de las fuerzas, si os parece. Vale, entonces vamos a adaptar esto un poco. A ver. Ahora desaparezco yo, no sé por qué. Bueno, es igual. Sobre las fuerzas, vamos a ver. Las fuerzas la fuerza en física y química es una magnitud, igual que otras magnitudes que hemos visto en el tema anterior, como por ejemplo la velocidad, o como por ejemplo la posición, o el tiempo, o la aceleración. Esos son magnitudes físicas, ¿vale? Que las magnitudes físicas, si recordáis lo que vimos, las magnitudes físicas es lo que permite medir alguna característica de la realidad. Vale, entonces, las fuerzas son una magnitud física, como las que acabamos de decir, velocidad, tiempo, posición, espacio, y como toda magnitud, la fuerza necesita de una unidad, ¿vale? Sabéis que toda magnitud física requiere del uso de una unidad que es el valor del 1 para esa magnitud, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la unidad de la fuerza en el sistema internacional? Pues el Newton, ¿vale? En honor al físico Isaac Newton, que fue el que primero utilizó el concepto de fuerza como tal, desde el punto de vista científico. Vale, entonces, bueno, pues esta parte de aquí la vamos a poner en el cuaderno y ahora vamos a ver cuáles son los efectos de una fuerza, ¿vale? Porque en el tema anterior estuvimos hablando del movimiento, ¿vale? Y en este tema que hablamos de la fuerza se relaciona con el anterior porque las fuerzas son justamente lo que causa el movimiento, ¿vale? Si las cosas se mueven es porque existen fuerzas que las empujan, ¿vale? Entonces, en el apartado anterior, en la unidad anterior, estuvimos viendo el movimiento sin atender a las causas, el movimiento tal cual, ¿vale? Estudiábamos cómo se mueven los coches, pero sin saber por qué se mueven los coches. Es decir, sin estudiar qué es lo que está empujando al coche, ¿vale? Pues entonces en este tema lo que vamos a ver es cuál es la causa del movimiento y la causa del movimiento pues son las fuerzas, ¿vale? Así que los efectos de las fuerzas son por un lado el movimiento, ¿vale? Pues aquí tenemos unos cuantos ejemplos de cuerpos que se mueven y al moverse, pues tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando y que les empujan. El movimiento de los cuerpos, ¿vale? Pero no solamente las fuerzas no solamente producen movimiento, ¿vale? Otras veces producen deformación, ¿vale? Es posible que cuando un cuerpo sea sometido a una fuerza, ese cuerpo no se traslade, no cambie su posición, no se mueva, ¿eh? Pero, sin embargo, al estar sometido a una fuerza, pues puede ser que se deforme, ¿vale? Y deformarse es algo diferente de moverse. Deformarse es cambiar la forma, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos eh, de deformaciones causadas por una fuerza, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza que sería la que está ejerciendo la presión del gas, del aire, al ser introducido en un globo, ¿vale? Está provocando una deformación de ese globo, ¿de acuerdo? Aquí
el peso que se introduce o que se cuelga de un muelle, pues el efecto que está haciendo es la deformación de ese muelle, ¿vale? Este muelle está siendo deformado, está siendo estirado, ¿de acuerdo? Esto es una deformación. Cuando cambia un cuerpo, cambia de forma, ¿vale? Pues eso es una deformación. Al aplicar, por ejemplo, una fuerza sobre la plastilina, la estamos también deformando, ¿vale? Veremos más adelante que se pueden deformar aquellos cuerpos que tienen la característica de ser elásticos, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos otra deformación un poco más dramática, ¿eh? Pues de dos coches que han colisionado y se deforman. La fuerza que llevaban, debido al movimiento en este caso, la fuerza que llevaban, pues se ha convertido en una deformación. Vale, entonces ahora vamos a ver un pequeño laboratorio virtual para seguir con este concepto de fuerza que estamos viendo ahora. A ver si manejo bien un poco esto. Vale, me voy a colocar a un lado, incluso me voy a hacer más pequeño para no molestar. Me pongo aquí en una esquina, castigado. Vale, vamos a ver. Fijaos, aquí tenemos un pequeño laboratorio en el que podemos pues poner a prueba el concepto este de fuerza que estamos viendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues bueno, pues tenemos un carro bien cargado, que no es fácil de mover, y tenemos dos cuerdas a los dos lados, y entonces, pues tensando la cuerda, podemos conseguir mover ese carro, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos la fuerza como causa del movimiento, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos aquí a una personita de estas, pues al tirar vemos que está haciendo una fuerza que consigue mover, ¿vale? Es muy sencillo esto, el concepto es muy claro, todo el mundo lo tiene, pero este laboratorio nos permite ver cosas que son útiles también para el estudio físico de la fuerza. Por ejemplo, ya estamos viendo que las fuerzas a veces se representan con flechas, ¿vale? Eso lo vamos a ver a lo largo del tema. Se representan con flechas. Porque fijaos, si yo ahora en el lado de la derecha coloco dos personitas, pues vemos que a la hora de hacer fuerza tenemos dos flechas distintas que van a ir en el sentido contrario, ¿vale? Uno va en sentido de la izquierda, hacia la izquierda, y el otro va hacia la derecha, ¿vale? Y nos damos cuenta también que la longitud de la flecha de la derecha es mayor que la longitud de la izquierda, puesto que hay dos personas que van a hacer fuerza frente a una hacia la izquierda, ¿vale? Eso se simboliza con la longitud. Así que cuando representemos fuerzas utilizando flechas, la longitud de la flecha nos va a indicar la magnitud de la fuerza, ¿vale? Cuanto mayor sea la fuerza, más larga va a ser la flecha, ¿vale? Fijaos que estas flechas, como las fuerzas, son magnitudes que se pueden sumar. Entonces, si por ejemplo ahora le doy a suma de fuerzas, veis que la suma de fuerzas me da una única flecha que es el resultado de sumar 2 a la derecha menos 1 a la izquierda, es decir, de restar. ¿Por qué la restamos? Pues porque van en el sentido contrario, ¿vale? Si hay dos personas que están ejerciendo una fuerza hacia la derecha y una persona que está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda, el resultado global de la fuerza de estas tres es el mismo que si hubiera una sola persona que estuviese empujando hacia la derecha, porque la fuerza que hace esta personita se compensa con la fuerza que hace esta otra personita y entonces queda la fuerza de una sola empujando hacia la derecha. Eso es sumar fuerzas. Ahí estamos sumando fuerzas, ¿vale? Si ahora le damos a inicio, ves que se ponen a empujar con toda su fuerza, pero claro, como la suma de las fuerzas está, pues está hacia la derecha, ¿veis? Pues ganan los rojos porque se las ha llevado, ¿de acuerdo? Vale, fijaos que también se pueden poner valores. Muy bien. Y entonces aquí, al poner valores, pues ya vemos la magnitud concreta
utilizando las unidades. ¿Mm? La N representa a los newtons que hemos dicho. Hemos dicho eh, la unidad de la magnitud física de la fuerza son los newtons. Entonces aquí tenemos 100 newtons empujando hacia la derecha frente a 50 newtons empujando hacia la izquierda. Y si calculamos la suma de fuerzas como se están restando porque se oponen, entonces el resultado es 50 newtons hacia la derecha. Si ahora pusiéramos otra personita aquí, aún estaría más descompensado. Fijaos, la suma de fuerzas sería 150, porque tendríamos que restar a 200 newtons 50, ¿vale? 200 newtons. Fijaos que aquí es que hemos puesto una personita un poco mayor que es capaz de realizar más fuerza que las otras dos. La suma total son 200. 50 más 100, ¿vale? Entonces aquí tenemos 3. Entonces ahora para compensar podríamos poner a este mayor, fijaos que este es el más mayor de todos, el que más fuerza puede realizar, y ahora aunque tenemos 3 personitas frente a 2 personitas, pues hay una igualdad de fuerzas en los dos sentidos, con lo cual la suma de fuerzas es 0. A esto se le llama equilibrio, ¿vale? Se le llama equilibrio de fuerzas. Entonces si yo ahora le doy al botón de inicio, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el carro no se desplaza. ¿Por qué no se desplaza? Pues no se desplaza porque hay una igualdad de fuerzas en los dos sentidos que hace que fuera como si nadie estuviera haciendo fuerza. Es decir, que toda esta fuerza que están haciendo se la podrían ahorrar, porque el efecto es nulo. Entonces, aunque la fuerza es causa del movimiento, si las fuerzas se compensan, pues puede ser que esas fuerzas no estén ocasionando ningún movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pausar esto. Esto es un poco lo que yo os quería enseñar. Os pondré en el vídeo el link para que veáis para que utilicéis vosotros este laboratorio y podáis explorarlo. ¿De acuerdo? Y lo último que quería ver en esta introducción al tema, hemos dicho los efectos de la fuerza son la deformación. Por un lado, vamos a repasar. Los efectos de la fuerza son dos: el movimiento de los cuerpos y la deformación de los cuerpos, ¿vale? Las fuerzas pueden provocar o que los cuerpos se muevan o que los cuerpos se deformen, ¿vale? Y lo último que quería enseñaros es esto que acabamos de ver también en el laboratorio, que es cómo se dibujan las fuerzas, cómo se representan, ¿vale? Las fuerzas se representan pues con flechas, ¿vale? Cuando hacemos un estudio en física de las fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo, pues entonces lo que tenemos que hacer es dibujar esas fuerzas, y resulta que como son flechas, pues tienen que tener 3 características que las definen. Por un lado tiene que tener una longitud, la flecha tiene que tener una longitud que, como ya hemos visto, esa longitud tiene que ver con la magnitud, ¿vale? Con la magnitud, es decir, cuanto mayor sea la fuerza, más larga es la longitud de la flecha, ¿de acuerdo? Por otro lado tiene que ver con la dirección, ¿vale? Y la dirección, ojo, porque la dirección es un concepto que en física lo utilizamos de manera un poco distinta a cómo se suele utilizar en el vocabulario habitual. La dirección siempre está indicada por una recta, ¿vale? Y dada una dirección tenemos dos sentidos. Un sentido, por ejemplo, hacia arriba en este caso, y el sentido opuesto, que sería hacia abajo, ¿vale? Dada una dirección siempre hay dos sentidos, ¿vale? Dada una dirección siempre hay dos sentidos. Es como la idea de una carretera. Dada una carretera tenemos dos sentidos para atravesarla, ¿vale? Que es cuando los coches se cruzan por los dos carriles, ¿vale? Pues esto sería igual. La dirección sería la carretera y los sentidos serían esos dos posibles sentidos que tiene la carretera para ser cruzada. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 3 magnitudes que tienen estas flechas con las que se representan las fuerzas, y estas flechas en física se les llama vectores, ¿eh?
para introducir ya un poco el concepto de vector, para que nos vaya sonando, las flechas son vectores, ¿vale? Los vectores se utilizan tanto en física como en matemáticas y son estas flechas que tienen longitud, dirección y sentido. Bueno, pues nada, esto era lo que yo os quería contar y esta es la primera parte de introducción del tema. A partir de aquí lo que vamos a ver son diferentes tipos de fuerzas que hay en la naturaleza y serán otros vídeos que ponga más adelante. También os pondré algunas actividades relacionadas con estos contenidos que hemos empezado a ver hoy. Y bueno, pues nada, espero que os haya sido más o menos claro y ameno. Sabéis que tenéis que copiar en vuestro cuaderno todos los contenidos donde pone en tu cuaderno de diapositiva. Y nada, un saludo y hasta pronto. Adiós.